No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Vamos a ir rapidito porque se nos ha pasado volando la tarde. Jorge, en esto que tú dices que es bueno orientar a la comunidad de investigadores, se están planteando algo así como lo que está harto en discusión ahora, establecer misiones o en el fondo establecerlo como existía antes en los sectores productivos prioritarios y elegir sectores. ¿En qué están pensando en este tema de la orientación? Mira, la verdad es que han habido distintas posiciones en ambos sentidos. Yo creo que no son contradictorios. Por ejemplo, nosotros no podemos olvidarnos de la minería, no podemos olvidarnos de la energía, ¿no? O sea, son cuestiones que son obvias y ahí hay harto talento que se puede reclutar y que se puede usar, ¿no es cierto?, para lograr una apropiación del conocimiento que sea pertinente, ¿no es cierto?, que sea útil para los territorios y para las comunidades que viven en esos territorios. Pero también yo creo que hay que plantearse algo así como lo que se habla mucho hoy en día a propósito del bestseller de Mazzucato, etc. Sin embargo, yo tiendo a pensar que es difícil, muy difícil, generar una política científica y tecnológica si tú no tienes un proyecto país. Y claramente, para volver al ejemplo que di antes, Israel tiene un proyecto país, pero Chile no tiene un proyecto país. Entonces, por ejemplo, cuando tú te acuerdas de los años 90, donde todos jurábamos que íbamos a ser los jaguares o que éramos los jaguares de América Latina, y por ejemplo la gente soñaba con, no sé, que Chile se convirtiera en un centro financiero internacional, ¿ya? Y no pasó nada con eso. Entonces, por ejemplo, hoy en día, cuando se habla de inteligencia artificial, yo creo que ahí está la oportunidad para desarrollar esto en función de convertir a Chile, por ejemplo, en un centro financiero internacional, ¿no? Como Singapur o como algún otro lugar del planeta. Pero si tú no desarrollas la ciencia y la tecnología y la pones al servicio de un proyecto, como por ejemplo digamos, transformarse en un centro financiero internacional, es muy difícil. Entonces, creo que mira, hay algo interesante en tu pregunta, es la siguiente. Yo creo que en la comunidad de gente que se aboca a lo que es la política científica y tecnológica, en general no hay mucha discrepancia. ¿Por qué? Porque los problemas son muy obvios y porque además nosotros de alguna manera pertenecemos a una generación que ha estado tratando de visibilizar lo que es la importancia del trabajo científico en un contexto, por ejemplo, de creciente burocratización del ministerio, ¿no es cierto?, de los proyectos Fondesit, en un contexto de creciente precarización del trabajo académico. Entonces, en general, digamos, ha habido una conversación entre personas de muy distintos colores, ideologías, experiencias, y no, los programas no están tan alejados. ¿Cuál es el punto? El punto son los énfasis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos planteado que no tenemos una ley de ciencia y tecnología, tenemos una ley de creación del ministerio, que tiene elementos, ¿no? Pero que cuando tú ves, ¿no es cierto?, la jurisprudencia de otros países, tú te das cuenta que una ley de ciencia y tecnología puede orientar mucho mejor, ¿no es cierto?, y ponerse al servicio de un proyecto país de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una carrera del investigador que ha salido mucho, ¿no es cierto?, en los conversatorios de nuestros IU, ¿no? Ahora, la experiencia argentina es bien ambivalente respecto a ese punto. Es decir, hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas muy negativas, ¿no? Según los vaivenes de la economía argentina, digamos que es así como una cosa bien, bien loca, ¿no? Hay momentos en que los investigadores están poco menos que en el top, digamos, de los súper ricos, y hay otros momentos en que están realmente hiper precarizados. Por lo tanto, el cómo se lleva a cabo eso, digamos, es motivo de discusión, y en eso estamos. Pero también, por ejemplo, el cómo tú logras llegar al, entre comillas, sueño dorado del 1% del PIB de gasto en ciencia y tecnología. Y hay países que han optado por leyes, ¿no? Leyes de incremento
por así decir, forzado, gradual, razonable, y uno también podría, ¿no es cierto?, hacer algo parecido. En general, el ecosistema de innovación está altamente subsidiado por el Estado, pero está orientado, ¿no es cierto?, a grupos de emprendedores que, por así decir, son digamos, grupos muy homogéneos, ¿no? Y por lo tanto, lo que hace falta también es crear un ecosistema de financiamiento, digamos, muy privado. Cuando lo primero que uno se da cuenta cuando, por ejemplo, observa cuestiones como el Silicon Valley, es que hay dos grandes actores que en Chile no están. Uno, una comunidad grande, pero realmente grande, de inversores ángeles. Y la otra, una comunidad también muy grande de abogados, que son los que ven las leyes de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Ahí estás planteando una diferencia, perdona, estás planteando una diferencia significativa con el programa de Boric, porque ellos están planteando específicamente, de hecho, generar como un banco del desarrollo, decía, para fomentar desde el Estado la inversión en emprendimientos. Entonces, ahí hay el planteamiento de usted es que toda esa inversión para lo que son los emprendimientos de base tecnológica sea solamente capital privado. Esa es una diferencia, digamos, que tendrían con el programa. Digamos, yo creo que los proyectos, por así decir, potencialmente unicornios, deberían ser básicamente subsidiados por los privados y no por el Estado, ¿no? El Estado tiene que estar metido en los municipios, por ejemplo, y en los territorios, trabajando, por ejemplo, con las universidades, las públicas, pero también con las universidades privadas. Debería estar trabajando, por ejemplo, con los institutos públicos de investigación, digamos, el Centro de Energía Nuclear, el INEA, ¿no es cierto?, el INFOP, todos esos institutos públicos están bastante, por así decir, botados, ¿no? Están con un financiamiento muy básico y hay ahí también un potencial, porque esas instituciones públicas están fuertemente arraigadas en el territorio, ¿no? Y han generado, ¿no es cierto?, un contacto, por ejemplo, con las pequeñas y las medianas empresas, que es muy importante, ¿ya? ¿Qué sería, digamos, el agricultor en muchas zonas del país sin el INEA, ¿no es cierto?, o sin el INDAP, etcétera? Entonces, ahí también hay una posibilidad muy importante de hacer frente a este contacto entre la ciencia y la sociedad, porque, repito, tú puedes orientar, ¿no es cierto?, el proyecto, por así decir, científico y tecnológico de una candidatura en varias direcciones. Tú lo puedes orientar hacia los innovadores, que son, ¿no es cierto?, personas con un alto capital social, con un alto capital económico, ¿no es cierto?, y que en el fondo la pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que financiar a personas que ya tienen, por así decir, las condiciones basales para emprender? ¿Y por qué no las puedes usar en los territorios, en las comunidades que están vulnerables? Perdón, ¿cómo construye entonces el Estado una economía basada en el conocimiento? ¿Cómo lo hace entonces? Muy sencillo. Cuando tú miras, por ejemplo, Holanda, ¿no es cierto? Cuando tú miras a Israel, tú te das cuenta de una cuestión que es una gran diferencia, ¿ya? Holanda tiene, no sé, 5, 9 universidades de clase mundial, ¿ya? Israel también, ¿ya? Holanda tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros. Lo que se hace, digamos, en términos de patentamiento, etcétera, el cómo se organiza el sistema universitario, ¿ya?, es completamente distinto, ¿ya? En un sistema universitario, por ejemplo, holandés, los actores que gestionan, o sea, dentro de la junta directiva, no hay un político amigo del amigo, sino que está el alcalde, está, ¿no es cierto?, el rector, que en muchas ocasiones no es elegido democráticamente. Hay un sistema donde efectivamente digamos, el flujo de información y de actividades, de conocimiento, de sinergia entre lo que es la universidad y la sociedad es muy grande. En Chile las universidades básicamente son otorgadoras de títulos profesionales, ¿no? Y la actividad científica y tecnológica es más bien marginal, salvo en estas 6, 7
grandes, ¿no es cierto?, que se llevan probablemente el 80 o el 78% de la producción. Mira, tú mencionaste Israel. Israel basa todo su sistema de emprendimiento, o sea, de economía de conocimiento en emprendimiento. Sí, claro. De hecho, son los que más empresas generan que van a la bolsa. Entonces, te hago la pregunta de nuevo, o sea, ¿cómo vas a generar una economía de conocimiento sin emprendimiento? A ver, digamos, el emprendimiento por sí solo tiene mucho de, por así decir, una suerte de no se me ocurre una mejor palabra, pero... Dígalo nomás. Estamos en el nivel de la casa. Perdón, voy a tener que ser políticamente incorrecto, pero el emprendimiento tiene mucho de idiotez tecnológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú compras cosas que no sabes cómo funcionan y las aplicas, ¿ya? Y habitualmente, si tú estás en una cadena de valor, ¿no?, a lo mejor los proyectos funcionan, pero finalmente cuando a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? No hay más proveedores, ¿ya? O por ejemplo, esa tecnología ya caducó y por lo tanto ahora te ofrecemos esta otra que es el doble de cara y por lo tanto, bueno, tienes que comprarme. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el emprendimiento? Si el emprendimiento no tiene una base, ¿no es cierto?, de actividad científica autónoma, ¿no? Por así decir, una actividad científica que ataque, ¿no?, los problemas del desarrollo que son de tu territorio y no, digamos, de lo que son las muy variables ondas, tendencias, digamos, de la economía mundial. Entonces tú siempre vas a tener un grado de dependencia tecnológica, una falta de autonomía muy grande. Y por lo tanto... Pero nosotros estamos, perdona, yo te pregunté por la economía de conocimiento, eso es armar emprendimientos tecnológicos, científicos y tecnológicos. Eso quiere decir de que Sí, son empresas que pueden hacer una tecnología que no existe en el mundo. La economía del conocimiento, en términos técnicos, significa la capacidad que tiene un país de patentamiento y licenciamiento. Y No, esa capacidad en Chile es muy baja. No, una economía de conocimiento significa que comercializamos, vendemos y que el porcentaje del PIB de ingreso para este país se basa en la venta de productos que vienen hechos con ciencia y tecnología. Eso significa la economía del conocimiento. Sí, sin embargo... Que podría, en países como Australia, cuando se determinó hacer esto como impulsado por el Estado, hoy día esas empresas venden más que lo que aporta el PIB la minería en Australia, porque lo hicieron con buenos incentivos. Sí, y una parte de esa economía del conocimiento tiene que ver con el hecho de que Australia tiene un sistema de educación superior que exporta servicios, ¿no es cierto?, de gran calidad y que por lo tanto genera una cantidad de ingresos muy grande. Creo que el cuarto ingreso, digamos, después digamos, de los recursos naturales y de la industria. Entonces, estimadísimo, voy a tener que hacer un corte aquí para que vayamos cerrando porque nos queda un minuto y me gustaría como en términos de hacer un resumen. ¿Cuáles son los principales o el principal sello de distinción que vamos a tener en el programa de Yanna Proboste en materia de ciencia, tecnología e innovación? Si te la puedes jugar por un número, en términos de cuánto va a ser la inversión, nosotros hablamos de inversión y no de gasto, si te la juegas por un número y si efectivamente hay algo que lo distinga, o sea, algún sello que nosotros podamos decirle a quienes nos escuchan, en esto se caracteriza el programa de Yanna Proboste. Sí. A diferencia de las otras candidaturas que tienen ya todo, digamos, muy planificado, esta es una candidatura en marcha. Se tendría que responder eso con términos, digamos, en firme después del 21. Pero efectivamente hay una intención de aumentar el presupuesto a lo menos, digamos, cercano a los 1.000 millones de pesos, al billón, digamos, de pesos, más de los 640 y tantos mil millones que hoy en día tratar de llegar al billón, ¿no es cierto? Pero claramente eso
hay algunos cálculos que lo cifran cerca de los 900, 950 mil millones de pesos. Aumentar a esa cifra sería algo muy bueno. Y sería alcanzable además, porque el presupuesto de ciencia y tecnología, a diferencia del de educación, etcétera, salud, es bastante pequeño. Por lo tanto, cualquier aumento, incluso drástico, es factible, ¿ya? Y en términos de sello distintivo, yo diría que generar ¿cómo decirlo? Enraizar o territorializar estos talentos, ¿no es cierto? Y estas capacidades que tiene el ecosistema científico y tecnológico, que no es exactamente el mismo del ecosistema de innovación, pero que están, ¿no es cierto?, de alguna forma también, digamos, se comunican, ¿no es cierto?, y también se fortalecen entre sí. Yo diría que esa es la máxima aspiración, y en ese sentido uno podría hablar de múltiples iniciativas que parten desde el sistema de educación superior, también desde los centros de excelencia, también desde los proyectos Corfo, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido creo que si uno captura el espíritu de los tiempos, por así decir, claramente cualquier programa de gobierno futuro tiene que hacer aterrizar muy concretamente la utilidad de lo que es la ciencia y la tecnología para la población en Chile. Buenísimo. Oye, te queremos agradecer, Jorge, la participación en esta conversación. Ha sido súper entretenida, nos va quedando una. Ahí vamos a ver si nos aceptan la próxima conversación para, obviamente, empezar a comparar, porque este es un tema tan importante para el futuro de Chile, que obviamente nos interesa y queremos a nuestros auditores y a quienes nos siguen dar a conocer lo que se está conversando, al menos en los distintos sectores. Jorge, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Jorge. Muy apasionante el tema. Así es.